Hola María Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bueno, andás, Delia? espacio. Hoy vamos a conversar con la licenciada María Laura Salomoni. Ella es licenciada en sistema, pero tiene posgrados en relaciones, en recursos humanos, en negociación y sigue estudiando. Así que, pero hoy vamos a hablar de las emociones y los negocios, María Laura. Eh, Exacto. Vamos a empezar por ¿qué son las emociones? Bueno, mira, las emociones, a ver, un tema muy interesante. Las emociones son, emoción viene de la palabra motion, que el de latín, que significa movimiento, impulso. Las emociones son sensaciones muy cortas, muy rápidas en el tiempo, están ubicados, están controladas por el sistema límbico, ¿sí? Y cada una de las emociones está relacionada a una red neuronal. Pero, ¿qué pasa? En cada momento que nosotros vivimos no tenemos una sola emoción, tenemos varias. Entonces el cerebro, cuando estamos en cada situación y adaptándonos al medio, se enciende totalmente. Pero cuando hablamos de emociones, hay muchas emociones, pero principalmente hay 6 que son las emociones básicas, que las conocemos todos. Uno es la tristeza, otra es la alegría, otra es el miedo, otra es el asco, otra es el enojo, y me falta una que es la sorpresa. Mm. Y estas 6 emociones son las que tenemos todos los seres humanos. Y son emociones que se pueden ver perfectamente tanto en nosotros mismos como en el otro. Son Son como un impulso. emociones que lo vemos Claro, es un impulso, es muy cortito. Ahí, cuando hablamos de una emoción, no estamos hablando de un sentimiento, porque el sentimiento es cuando ya hay es la emoción más la razón, ¿sí? Es ya una emoción racionalizada, es cuando vos te das cuenta, es por ejemplo un sentimiento más profundo y más extenso en el tiempo, como es el amor, como es la confianza, como es la esperanza. Entonces son sentimientos más profundos que en realidad son nuestra guía, es como nuestra brújula los sentimientos. ¿Está bien? Porque está relacionado con nuestra razón también. Claro. ¿Existe relación entre emociones y negocios? Sí, mira, esto es muy interesante, porque cuando nosotros empezamos con un emprendimiento, que si nos va bien, seguramente terminará siendo una gran empresa, tal como nos enseñan en las escuelas de negocio, lo primero que pensamos es, bueno, defino mi misión, es decir, ¿para qué estoy haciendo esta empresa? ¿Qué es la empresa o qué es el emprendimiento? Defino cuál es la visión, hacia dónde voy a ir. Defino cuáles son los valores que quiero que tengan en este emprendimiento, en este negocio, Ujú. y después voy a analizar cuáles son las estrategias a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, cuáles son las utilidades que sí o sí tengo que tener, cuál es mi ROE, cuáles son los recursos que voy a utilizar. Y eso está perfecto, eso es hacer un negocio. Vamos a hacer análisis FODA, ¿sí? Ver las fortalezas, todas las debilidades, las amenazas, oportunidades, está perfecto, eso es un negocio. Pero no nos podemos olvidar de que los negocios los hacemos las personas. Ujú, Son claro. relaciones interpersonales. Las emociones Entonces, nos pueden jugar una mala pasada. pero totalmente. Una mala pasada y una muy buena pasada también. Una muy Bueno, uno buena nunca pasada sabe. también. Sí, sí, El tema es saber gestionar esa emoción. Entonces, claro. ¿qué pasa? Nosotros somos seres sociales, somos seres emocionales. Y el negocio, en cierta forma, va a estar basada en esas relaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un negocio y dejamos de lado que está conformada por personas, seguramente vamos a tener un problema bastante grande, ¿sí? Porque estamos olvidándonos de que la base central y que los pilares centrales de cualquier negocio somos nosotros, los seres humanos. Exactamente. Entonces para mí es fundamental tener en cuenta que nosotros somos emoción, somos también raciocinio, obviamente, tenemos una inteligencia que la podemos medir con nuestro coeficiente intelectual, Ujú. pero fundamentalmente, y tenemos habilidades también, somos geniales en matemáticas, pero lo que es fundamental es nuestra actitud, y esa actitud está vinculada con nuestras emociones. ¿Entendés? ¿Se En- pueden en- gestionar esas emociones, María Laura? Mira, sí se pueden gestionar, no es fácil gestionar las emociones, Ujú. porque para gestionar las emociones, ¿qué necesitamos? Por empezar, necesitamos un autoconocimiento tremendo de nosotros mismos, ¿sí?
Porque la gestión de la emoción está íntimamente vinculada con lo que se denomina inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional es esa capacidad, primero, de reconocer la emoción. Porque hay personas que no reconocen la emoción. Por ahí están tristes o están enojados y no se dan cuenta. Es tremendo. Bueno, O peor, si después estás, por ejemplo, contanos cómo se pueden reconocer, cómo hacemos para reconocer las emociones. Porque es verdad. mira, es verdad, ¿viste? Hay gente que es como Otra persona se da cuenta, pero uno mismo no la percibe. no se da cuenta. Bueno, pero ahí está, es muy interesante lo que vos me decís. Porque, ¿qué pasa? En las empresas todo el mundo habla del feedback, y más ahora con los chicos jóvenes que nos exigen un feedback en forma permanente. Pero los líderes, o los gerentes, los directores, también necesitan de ese feedback. Y muchas veces ese feedback, que sí o sí lo tenés que escuchar, porque lo peor que puede pasar es que cuando vos te dan un feedback no escuches, porque el otro que está del otro lado también percibe tus emociones, también percibe por qué estás tomando vos una decisión, correcta o incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros notamos, ¿qué pasa? En los directores o en los grandes gerentes, que ellos necesitan un feedback, pero obviamente es muy raro que se lo dé un empleado. Se lo puede dar en algunas ocasiones, si hay mucha confianza, pero generalmente el feedback de los grandes líderes vienen de las personas que tienen una vinculación más sentimental, que puede ser, por ejemplo, su pareja o los amigos. Que muchas veces te dicen, pero escúchame, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te conoce más? ¿Quién te conoce más? Claro, totalmente, que te conocen y que saben por qué vos sos así. Porque, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué somos todos tan diferentes? Porque nosotros tenemos un background, nuestra experiencia. Cada uno ha vivido la experiencia distinta y tiene una visión y un prisma particular de lo que es la realidad. Tu realidad seguramente no es la misma que la mía, aunque veamos lo mismo. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese prisma es también el que nos va a generar una emoción que por ahí a vos no te genera la misma emoción. Entonces, vos tenés, por ejemplo, estás en un negocio y tenés que tomar una decisión. Ahora, si querés, hablamos un poquito de la importancia de la toma de decisiones. Y tenés que elegir un socio. Qué difícil elegir un socio. Qué difícil elegir un socio. O tenés que abrir una unidad de negocio. O tenés que tener una relación laboral o comercial con otro país, con otra cultura. Entonces vos tenés que saber gestionar, y tenés que también gestionar la emoción del otro y también leerla, y comprender lo que el otro siente. Porque si no, cuando vos estás en una negociación, que en la negociación lo primero que te enseñan es concentrate en el problema y dejar a la persona de lado. Sí. Y olvídate, no es un problema personal, porque lo primero que le pasa a uno cuando está negociando es creer que el otro te está tratando de destruir, y la otra persona está negociando. Y está tratando de buscar muchas veces el bien para él solo, y si es un buen negociador, el bien común para ambas partes. Claro. Pero eso ¿Entendés? depende de uno mismo, es decir, es muy subjetivo, esas son creencias de uno, quién sabe, Sí. Propias lecturas personales basadas en la propia historia. Exactamente. No del otro. No, el otro también tiene sus historias. Entonces, bueno, es muy importante esa gestión de emoción, y más en una negociación. La emoción en la negociación no es conveniente. Uno tiene que ir con datos objetivos, saber cuál es su poder de negociación, y lo mejor que puede hacer es saber cuál es el poder de negociación del otro. Del otro. Qué Claro, técnico, porque ¿no? Sí, ser no. objetivo y dejar de lado las emociones. ¿Cómo haces? Sí, es muy ¿Cómo difícil. haces para Por eso, manejar para gestionar esas emociones? no, lo que pasa es que cuando vos tenés que ir a negociar, que es lo que nosotros brindamos mucho en MBL, damos cursos de negociación, tenés que ir pensando bien y objetivamente cuál es la situación, cuál es tu situación. En realidad lo que tenés que hacer es un FODA de tu situación y tratar de completar un análisis del otro, saber cuál es su poder, saber cuáles son sus problemas, ¿entendés? ¿Cuáles Prepararse. son sus miedos? Claro, prepararte, tener alternativas, tener diferentes alternativas para poder negociar. Si no tenés alternativas, no vas a poder negociar. Claro, Y alternativas. tener las emociones controladas. El piso y el techo, por ejemplo, si yo hasta acá llego, depende de qué. Exactamente, y tu mejor alternativa, porque vos por ahí tenés una opción B.
a ver, estamos negociando y yo tengo una opción B, y por ahí mi opción B es mejor. Y capaz que ese es mi gran poder, que vos no lo sabés. Claro. Pero bueno, tampoco lo podés dejar ver, porque si no perdés en la negociación. Entonces, hay muchos aspectos a tener en cuenta. La empatía, María Laura, la La empatía, empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. sí. ¿Qué papel juegan en este tema de las emociones y de las negociaciones? Mira, la empatía es uno de los aspectos fundamentales que uno dice que tiene una persona que tiene una excelente inteligencia emocional. Porque Ah, la empatía, claro, porque vos al ser empático es porque sabés leer la emoción del otro también. Sabés cómo se siente. Porque, a ver, te cuento algo. juega un rol muy Nosotros tenemos, importante la empatía. es muy importante, nosotros tenemos esas 6 emociones básicas que te comenté, Sí. ¿sí? Alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa. Y nosotros, los seres humanos, tenemos, en nuestro rostro, tenemos microexpresiones, que Sí. son y casi imperceptibles a la conciencia nuestra, y que esto fue estudiado por un americano que se llama Paul Ockman, que él hizo un estudio que iba con fotografías a distintas comunidades del mundo, indígenas, perdidos en la selva, gente muy bien de Europa, gente de América Latina, de todo el mundo, ¿sí? Y les mostraba las fotos. Y en ese momento que mostraba las fotos, las personas, sin darse cuenta, en forma inconsciente, hacían una expresión facial, que son estas microexpresiones. Y para cada una de estas emociones existe una expresión. Aquellas personas que tienen la habilidad, que yo me considero que la tengo un poquito, de poder llegar a ver esa emoción, podés detectar a quién tenés enfrente. Que eso es genial por un lado y a veces bastante doloroso, ¿no? Mm, Pero esto es lo que se llama la programación neurolingüística, famoso PNL, ¿sí? claro. Poder interpretar cuál es la emoción de la otra persona. Porque uno tiene que tener en cuenta que esa emoción es lo que también va a establecer nuestra relación. Independientemente de la raza, del color, del idioma, los gestos, la- las Independientemente, esto emociones. viene de cuando nosotros éramos hombres de la caverna, ¿sí? Porque nosotros somos esa evolución, nuestro cerebro es esa evolución. Lo que pasa es que ahora es como que se está descubriendo ese cerebro y esa integración total. Porque ¿qué pasa? En el mundo hubo una división que dividieron en un momento, por un lado el cerebro y las emociones para la iglesia y el cuerpo para la medicina. Y ahora se está volviendo a integrar todo. A integrar todo. Exacto. ¿Entendés? Me pasa que me decís, a mí me sucede esto, de que evidentemente por lo que escuché es que sos muy perceptiva. ¿Te pasa que cuando ves entrar a una persona o Ah, ya lees, ya lees tremendo. la radiografía con qué ánimo viene? Sí, es el ánimo y también El, sentís, los es como que gestos, el uno lo siente, ¿cómo? uno lo siente. Mira, de acuerdo al estudio que se hizo, tenemos esa capacidad inconsciente de captar en más o menos 170, 200 milisegundos esa expresión del otro. ¿Sí? Entonces ya con ese milisegundo que te estoy diciendo, uno ya se predispone Ya se tiene, y ya, exactamente. y ¿Sí? ya genera una emoción. Y Entonces si ahí, en esta predisposición que te puede jugar puede eh, ser genial, puede porque ser ponele vos, una buena. claro, vos viene un cliente y vos decís, ay, este cliente, pero, o un socio, o un futuro socio, y vos decís, pero con esta persona, a la luna, hacemos Sí, todo. sí, sí. O por ahí al revés, decís, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta persona que tengo que lograr que sea mi cliente? Sí, 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 a mí me ha pasado, mira, te cuento, hace muchos años, muy jovencita, cuando viste todavía la experiencia, estás haciendo bueno, uno sigue haciendo la experiencia toda la vida, ¿no? Siempre, Como siempre, gracias a muy Dios. jovencita, todavía vivía en Corrientes, en Paso Sí, de los Libres, y venía a visitar, a buscar clientes aquí a Buenos Aires. claro. Me tocó una entrevista tan difícil, Ah, sí, porque era una persona cerrada, así, sí. era una mujer. Dura. Ya la vi con el modo que estaba vestida, el modo, su posición, digamos, su lenguaje Claro, cerrada, en la ropa, ¿qué sí. necesita? Me dijo así más o menos, en vez de ni buen día, era Firme. así, dígame, así, dígame,
y ya te deja titubear, ¿viste? No sabés Sí, qué decir. claro, uno venía ya con su estilo, Servicio, viene con onda, ¿viste? Pero ya cuando te tal encontrás, cual. qué difícil, ¿eh? Sí, Bueno, ya. eso me ha pasado a mí también, ¿eh? Me ha pasado, me ha pasado. O por ahí hay veces que uno va y piensa con este cliente, es una empresa muy grande, por ahí ya tiene, qué sé yo, otra consultora, y de pronto se genera una relación empática que Sí, uno también tiene que buscarla. Obviamente uno acompaña el movimiento del otro con el cuerpo. Hay muchísimas formas de que uno pueda lograr cierta empatía. Obviamente que si no hay empatía, no vamos a poder transformar a la otra persona, ni tampoco nosotros nos vamos a transformar o cambiar nuestros valores y principios simplemente para empatizar. Eso es una realidad. claro. Pero, pero en los negocios, más de una Un vez, negocio tenemos se que trata de tender empatizar. puentes, de encontrar puntos en común para generar, para Para, establecer el sí, diálogo. para generar una relación a largo plazo. Capaz que hoy no se genera un negocio, pero es una persona que por ahí es un puente para otro, o es más adelante viene con una idea y es posible que se pueda hacer. Por Entonces, supuesto, ¿no? Cuando uno hace negocio o cuando quieres conseguir clientes, tenés que pensar en el largo plazo y el entender y en conocer también la historia. Eso es empatía, conocer su historia, el por qué, porque a veces uno dice, ¿por qué me contestó así? O ¿por qué exacto, por qué exacto. se comporta de esta manera? Pero una vez que lo conoces, Sí, es bueno es así. conocer a la persona un poco, ¿no? No te digo, pero su Sí, historia, su la empresa, historia, no, y el momento que está viviendo. el Mira, momento que está viviendo. mira este momento, Delia. Estamos en una pandemia. ¿Quién se iba a imaginar esta situación? Nadie. 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 Están cambiando los paradigmas, pero no solamente están cambiando paradigmas de negocio, están cambiando paradigmas de vida, están cambiando paradigmas de relaciones interpersonales. A mí me están llamando, yo te estaba comentando hoy, me llaman directores, gerentes de distintas empresas, que me dicen, a ver, estoy trabajando con equipos de trabajo con los que hace mucho tiempo que trabajo, y te hago un paréntesis, hay un estudio en neurociencia que dicen que aquellos equipos de trabajo que trabajan bien en un tema, trabajan bien en la mayoría. Eso es importante. Es el Entonces, equipo el que funciona. si funciona para un tema, es muy probable que funcione para casi todos. Ujú. Entonces, los gerentes y los directores que tienen gente a cargo, me dicen, yo lo que estoy notando es que no hay una eficiencia, no hay un rendimiento que es el esperado para este equipo de trabajo. Porque hay situaciones que a las personas, y lo que me dicen también es, y a mí también, nos están excediendo. Porque en esta relación digital que tenemos en forma permanente, en estas relaciones permanentemente en la pantalla, estamos perdiendo esto que estamos hablando, esto de la neurociencia, esto de PNL, de saber qué está pensando el otro. Ya hay como Estamos un agotamiento, ¿sabes? Ya hay como un claro, agotamiento, un estrés adicional total, por es este un estrés, cambio. a ver, ¿qué pasa con el estrés? Volviendo un poco, el estrés es una emoción fuerte, es una emoción que está permaneciendo en el tiempo, está extendiéndose demasiado. Y es ahí Y donde el también estrés, juega la empatía, ¿no? La empatía es decir, la entender empatía, no, pero, a ver, cada una de las personas, porque cada situación es claro, diferente. claro, entonces, ¿qué pasa? El estrés, ¿en qué te afecta? El estrés te afecta en todo, pero empecemos un poquito a nivel laboral. ¿En qué te va a afectar el estrés? Uno de los temas fundamentales que te va a afectar es en la memoria. Claro. Nosotros tenemos distintos tipos de memoria. Una memoria es, por ejemplo, aquella que es la situacional, que por ahí es la que más me gusta a mí, que es que uno recuerda una situación o un hecho, pero te acordás dónde estabas. Por ejemplo, cuando nace tu hijo, cuando firmas tu primer contrato, cuando se cayeron las Torres Gemelas, hechos muy concretos que vos Sí, hasta te acordás dónde fue. sí. Hay otra memoria, que es la memoria, por ejemplo, semántica. Por ejemplo, vos te acordás cómo se llama una silla, pero no te acordás quién te lo enseñó, ni cuándo lo aprendiste, pero sabés que es una silla. Después tenés la memoria que es más operativa. Esa es la memoria que nos acordamos, por ejemplo, un número de teléfono en un momento que tenemos que llamar en un negocio, o me acuerdo de que a esta persona le gusta el café con azúcar y quedás bien dándole el café con... Son operativas, nos sirven para el momento y que se van a olvidar. Estas operativas son las que notamos que están más afectadas ahora con el estrés, porque nos olvidamos, te dicen, mandame el mail, y por ahí la persona que siempre fue tan eficiente se lo olvidó. Sí, sí, sí. Entonces hay un rendimiento que está afectándose, pero es lógico.
los trabajos, nuestras empresas, nuestros negocios, invadieron nuestras casas. Entonces nosotros como líderes, yo siempre les digo, como líderes, nosotros no debemos ser generadores de estrés. Tenemos que analizar qué está pasando con nuestros equipos de trabajo. Tenemos que analizar qué está pasando con nuestros clientes. Tenemos que levantar la cabeza y ver qué pasa con los competidores. Porque, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, estamos en una tremenda pandemia, una crisis, ¿verdad? Sí. Hay muchas empresas que no van a poder volver a levantar la cabeza, pero hay muchas otras que están viendo cómo renovarse, cómo reinventarse. Así Y es acá también muchísimas oportunidades de nuevos negocios. ¿Sí? de nuevos negocios, pero eso también es la emoción. No se puede generalizar. Y todo está relacionado a las emociones. Es increíble. Sí, porque si vos pensás una persona que te quedás, que si yo tengo miedo, la incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Y es difícil, obvio, yo no te digo que esto es fácil, esto no es magia, pero si vos tratás de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo están haciendo? Hay empresas que se reinventaron. Sí. Hay empresas que fabricaban un producto y de un día para el otro se dan cuenta que pueden colaborar en la fabricación, no sé, de respiradores. Entonces, ahí te das cuenta que es la posibilidad también de ver en el negocio dónde está la oportunidad. Y eso está dado también por esa vivencia que yo te decía, ¿no? ¿Se pueden también analizar los negocios desde el liderazgo y desde las emociones? Sí, generalmente un negocio que va para adelante, que triunfa, que es exitoso, que es flexible, porque si no sos flexible hoy en día, olvidate, porque independientemente de la pandemia, nosotros estábamos yendo a un mundo digital, a un mundo donde iba a haber cambios laborales muy grandes, donde iban a desaparecer muchos trabajos, y donde lo que era importante era tanto esa habilidad y conocimiento, obviamente que es muy importante, pero sí va a ser muy importante esa inteligencia emocional, la creatividad, que no es reemplazada todavía por las computadoras. Entonces hay mucha relación en el negocio, porque el negocio somos nosotros mismos, debajo de todo negocio. Entonces, si vos tenés un líder... empresa o adentro de toda empresa hay seres humanos que gestionan emociones. Hay seres humanos. Si vos tenés un líder... Tan abstracto, sí. Si vos tenés un líder que gestiona sus emociones, que gestiona las emociones del otro, que tiene la capacidad de llevar esa visión que tiene hacia adelante y compartirla y generar en vos esa sensación de que se puede lograr esa visión, va a triunfar, porque es una persona que maneja sus emociones. Además de tener el coeficiente intelectual necesario, su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de relacionarse, es una persona que es muy hábil emocionalmente. Y la inteligencia emocional nuevamente. Y nuevamente la inteligencia emocional. Hablemos un touch de las mujeres, de emociones. Sí. ¿Las emociones características de las mujeres les juegan una buena pasada o una mala pasada las emociones a las mujeres? Bien, a ver, mira, si nosotros hablamos del hombre y la mujer, seres humanos ambos, obviamente, hay una gran diferencia y hay muchas similitudes, pero las diferencias se dan por ahí en la época de las cavernas. A ver, bueno, el hombre, pasó ya imaginad, pasó mucho tiempo, pero aún queda un poco, porque el cerebro, aunque no lo creas, se va transformando a medida que nosotros nos vamos relacionando. Cuando vos te vas relacionando con la gente, con las personas, existen cambios en nuestras neuronas, tanto a nivel funcional como a nivel estructural. Existe un cambio físico, se está estudiando eso, que a partir de relacionarte con otras personas hay un cambio en nuestros cerebros. Se está estudiando eso, es increíble. Poniendo un poquito al hombre y la mujer. Si volvemos a las cavernas, el hombre que hacía, todos lo sabemos, salía a cazar, entonces tenía un objetivo preciso, tenía que concentrarse en una actividad, tenía que tener un resultado inmediato, porque si no, el animal lo mataba. Y tenía que volver con ese animal cazado. Entonces, el hombre se va a enfocar. El hombre es muy objetivo en un determinado fin que busca. Sí. La mujer, por su parte, se quedó en su casa. Se quedó en su casa, se tuvo que encargar de cocinar, se tuvo que encargar de sus hijos. Y se tuvo que encargar de relacionarse con las otras mujeres. Entonces, ¿qué pasó? La mujer se vuelve más empática y se vuelve
más perceptiva y un poco más intuitiva, porque tiene que comprender qué le pasa a su hijo, tiene que comprender qué le pasa a las otras mujeres. Entonces, y pensá que no estamos hablando de un lenguaje desarrollado como hoy. Entonces, ahí sí notamos que en las mujeres existe una mayor intuición. No quiere decir que no haya hombres muy intuitivos. Sí. Y también existe algo físico. Dicen que nosotros en la vinculación entre el cerebro derecho y el izquierdo, que es el lógico y el más de la imaginación, digamos, está el cuerpo calloso del centro. Nosotros, las mujeres tienen muchas más conexiones neuronales. Y que Sí. eso dice que está vinculado un poco a la empatía. ¿Sí? Vos fíjate, la mujer es más empática, enseguida es cómo te sentís, cómo, que vamos más a hablar de los sentimientos. El hombre es más difícil que te diga cómo se siente. Sí, Por y ahí el hombre te dice, ¿qué pasó? Y ahí vos por ahí decís, pero te pasó esto, pero vos te sentiste mal. ¿Entendés? Esa es nuestra pregunta. podemos, Entonces, podemos decir que las mujeres desde la época de las cavernas tenían más capacidad social, exacto. o sea, Sí, que de esta era forma una necesidad. era una necesidad, claro, y de Era esta una forma necesidad. eso hoy beneficia en el mundo de hoy, que en la evolución de ese cuerpo calloso, esa habilidad social beneficia para el desarrollo del cerebro, ¿sería eso? Mira, sí, es más, hay un estudio en neurociencia que dicen que las mujeres, debido a su capacidad empática, tienen muy buenos resultados en los trabajos en equipo. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos trabajás en cualquier actividad, es fundamental tener conocimiento de la actividad en su totalidad, en el negocio en su totalidad, ¿sí? Ser inteligente, ser racional, tener buenas decisiones, pero esas decisiones están relacionadas con las emociones. Claro. Ujú. ¿Entendés? Entonces es todo como un círculo que se va relacionando uno con el otro. Y dicen que las mujeres al trabajar en equipo tienen mejores resultados por eso, porque no solamente se centra en el negocio, sino que se centra en la relación interpersonal. Son Obviamente tenés líderes mujeres buenas y malas, y líderes Sí, por hombres supuesto, buenos y estamos hablando malos. de generalidades, yo siempre digo, ¿no? Totalmente, Pero totalmente, digamos que totalmente. estas habilidades de las mujeres son las habilidades que hoy se requieren en las empresas, en el mundo de hoy son las habilidades de las mujeres. Sí, son las habilidades de las mujeres, son esas habilidades de la empatía, ¿sí? De la cooperación, De la de cooperación, la, de la- claro, de la capacidad de comprender la situación del otro. claro, Porque si vos no comprendés la situación del otro, y vos, por ejemplo, tenés un empleado, le vas a exigir mucho más de lo que la persona en este momento puede darte, ¿sí? Como hemos charlado en varias claro, oportunidades. Las mujeres que tienen en este momento una importancia de función, perdón, una importante función dentro de sus empresas, y que tienen niños de 9, 10, 11 años, y están en sus casas, y hay reuniones de Zoom, reuniones de Zoom, reuniones de Zoom, por distintos motivos, pero al lado están sus hijos, que también necesitan las reuniones de Zoom para el colegio, y están sus maridos también. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una sinergia, una dinámica en la familia que no te va a dejar estar centrado 100% en todos los Zoom del trabajo. ujú, Entonces es importante que los líderes tomen en cuenta esto y digan, bueno, a ver, pongamos reglas, pongamos normas para trabajar, definamos horarios, definamos temarios, definamos tiempo de duración de las reuniones, ¿entendés? Porque eso es lo que va a facilitar. Eso es lo que yo te decía antes. El líder no debe ser un generador de estrés, debe tratar de minimizarlo, exactamente. ¿no? Y más considerando que todas estas reuniones de Zoom es como entrar en la privacidad del otro. Porque Totalmente, además, totalmente, si bien vos estás con tu computadora y el otro también, pero en definitiva te metes en la vida doméstica de la otra persona. totalmente, Tiene sus horarios, totalmente. tiene su Sí, familia, sí, y quién sabe no tiene el espacio físico para estar aislado y poder hacer su reunión, correcto, la total correcto. privacidad. Por eso lo que es conveniente, en esta, por ejemplo, en esta situación, esta pandemia, y que posiblemente esto se extienda mucho en el tiempo, porque hay muchas empresas que no van a volver a sus oficinas, porque se dieron cuenta que es un costo muy elevado y que no tiene sentido y que funciona bien así. Entonces,
como líderes vos te tenés que dar cuenta cuál es la situación de la persona, cuál es la situación, entonces tenés que hacer una reunión personal con los miembros del equipo, decirle cómo estás, cómo estás trabajando en tu casa, tenés tu espacio, cuál es el mejor horario. Muchas veces no se va a poder respetar porque hay necesidades urgentes del negocio, pero sí tenés que tener en cuenta que esa persona necesita también ser escuchada. Claro. Porque esa persona dejó de ir a sus oficinas, dejó de intercambiar ideas, comentarios, momentos con sus pares, con sus jefes, con sus empleados, dejó de ir a tomar un cafecito a la esquina y conversar de fútbol con su compañero de trabajo. Hoy más que nunca el diálogo, la empatía, bueno, la comprensión y la flexibilidad. También esto que hablaba, yo decía, esto también es, hay mucho de flexibilidad, es decir, de adaptarte y de ser flexible considerando las distintas situaciones de cada persona, de cada ser humano. Totalmente, totalmente. Y esa es la obligación que tenemos los que tenemos gente a cargo. Claro. ¿No? Independientemente que es como yo te decía, cuando se cierra el Zoom, todos tenemos nuestros problemas. Yo, mira, creo que no hay ninguna persona que le puedas preguntar en esta pandemia si no ha tenido distintas etapas emocionales en todo este periodo. Has pasado de la euforia de que vas a hacer 10.000 negocios, a la depresión de que no sabes si vas a poder seguir con la empresa, al enojo de que hay un cambio normativo, por ejemplo, y decís, pero qué barbaridad, a mí me están perjudicando, y el enojo es tremendo, porque el enojo te enceguece. ¿Cuántas veces? A ver, yo siempre les digo, y es un ejemplo que usamos todo el mundo, te llega un mail que es para morirse, porque es para contestarle ya, porque te está destrozando el negocio, o te está tomando una decisión que a vos te perjudica, que habíamos dicho que no íbamos a hacer. Y lo primero que pensás es agarro el teclado y me pongo como Mozart, directamente me pongo como Mozart a escribir como loca. No, es en ese momento que es gestionar la emoción. Claro, no. Andando pensalo, déjalo ahí, no lo mandes todavía, pensalo, te puedo asegurar que después de media hora, lo que era lo vas a ver un poco mejor. Así lo vas a hacer en 3 renglones, sí. Le vas a hacer 3 renglones totalmente objetivo, porque conviene, porque no conviene. Pero si contestabas en el momento, bueno, eso por ahí es lo que nos ventaja de este momento del mail, ¿no? Que a veces en una reunión se puede uno disparar en una emoción, que es ese impulso. Sí. Claro, que es ese impulso que es como una brasa candente que, bueno, que resulta ahí en ese momento, ¿no? Y que después o te tenés que disculpar o al contrario, tenés que volver atrás algo que dijiste que por ahí no es exactamente lo correcto o lo que correspondía decir en ese momento. Qué importante es reconocer esas emociones, conocernos primero, en primer lugar, conocernos, ¿no? Autoconocernos. Mira, si nosotros no nos conocemos, si nosotros no conocemos las emociones, ¿qué nos generan? Poder interpretar qué es lo que nos enoja, porque muchas veces nos enojamos con el otro cuando en realidad nos deberíamos enojar con nosotros mismos, porque el otro pobre no quiso hacer nada en contra tuyo. Estaba pensando en otra cosa, por ahí si lo hablas tranquilo te dice, ay, mirá, discúlpame, no, cambiemos, no hay problema. Claro, no me di cuenta, ¿no? No me di cuenta, no, la verdad que me había olvidado de que era así. No, y uno por ahí no habla. Entonces ahí es donde entra también esa necesidad. Las imaginaciones personales, sí. Exacto, entonces es donde vos tenés que gestionar las emociones y tenés que tener inteligencia emocional. ¿Cómo? Con una comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? No querer interpretar lo que el otro te quiso decir. Es preguntarle, pero entonces vos me querés decir esto. Yo te entendí bien, porque muchas veces dice, más en un chat, te llega un WhatsApp y vos decís, mirá cómo me dice esto, y la otra persona por ahí te dice, las cosas escritas, las abreviaturas, ¿no? Exacto, totalmente. Mirá la falta de interés, y por ahí la persona está súper interesada, entonces es bueno dialogar. Otro tema, sí. Bueno, María Laura, muy interesante. Muy interesante, Delia. La única recomendación que yo digo es, tenemos que volvernos un poco hacia nosotros mismos y tratar de reconocernos, conocernos, escuchar a las personas que nos rodean, que nos van a dar un feedback, seguramente nos va a hacer mejor personas, mejores líderes y mejores personas de negocio. Y los clientes nos van a elegir, la comunidad nos va a elegir, y nos vamos a tener mejores empleados porque van a querer trabajar con nosotros. Y vamos a mantener relaciones a largo plazo, relaciones para todos. Exactamente.
Exactamente. Gracias, María. Gracias, Delia, un placer conversar con vos. Como siempre, sabés que te admiro mucho. Igualmente. Y bueno, Un beso grande. gracias por tu espacio, por tu tiempo y por compartir todos tus conocimientos. Muchísimas gracias a vos. Un beso. Un Chau, beso. chau. Chau. Qué importante conocernos, saber identificar nuestras emociones, ser empáticos con el otro y más que nunca en estas épocas. ¿Les gustó el programa? Espero que sí. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con Tacones de Punta. Compartan nuestros programas, síganos en todas las redes y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias.